Shalom, bendiciones, familias del reino. Acá les saluda la maestra Carmen Rincón de la comunidad Crecimiento para ti, para iniciar el estudio de la porción semanal. En esta oportunidad la paracha número 36, la cual tiene por título Bealojá, que significa cuando hagas subir o cuando eleves. Y la encontramos en el libro de Números, del capítulo 8, verso 1 al 12, verso 16. La porción de los profetas, que es la Haftará, la encontramos en el libro de Zacarías, del capítulo 2, verso 10 al capítulo 4, verso 7. Y la paracha inicia con el encendido de la menorá. De aquí el nombre que recibe esta porción, Bealojá, cuando hagas subir o cuando eleves. Acá encontramos este pueblo de Israel. Se encontraba en esta oportunidad, se encontraba allí en el Sinaí, aún en el Sinaí, y ellos reciben la Torá, allá la habían recibido, se había construido el tabernáculo o el Mizcán, y ellos estaban ya a punto de comenzar esa transición de esa esclavitud a ese viaje que ellos iban a emprender por el desierto para llegar a la tierra prometida. Ellos están a punto de entrar en ese proceso, esos enemigos externos que ellos iban a enfrentar, esos enemigos internos en ellos mismos, esa rebeldía, y ellos entran en un proceso con el Padre, podían ver la fidelidad del Padre, su ayuda, y también entran en procesos de quebrantamiento, para que se alinearan a esa obediencia al Eterno, someterse a ese pacto que ellos habían establecido con el Padre. Los temas principales de esta porción tenemos acá el primero, el encendido de la menorá. Dice que el Eterno instruye a Moisés cómo el sacerdote debía encender la menorá, encender las lámparas de la menorá. El segundo tema es consagración de los levitas. Los levitas son consagrados para el servicio en el tabernáculo o Mizcán, un proceso de purificación en ofrenda al Eterno y sus responsabilidades en el servicio. El tercer tema es Pesa en el desierto. Ellos celebran el Pesa en el desierto un año después de haber salido de Egipto. Y también aquellos que no pudieron celebrarlo, se les fija un mes después poder hacerlo. El tema número 4 nos habla de la columna de nube y de fuego. Dice, para guiar al pueblo durante su trayectoria por el desierto. Y las trompetas de plata, dice que es un medio de comunicación para organizar y dirigir al pueblo en este recorrido. El quinto tema, salida del Sinaí y quejas del pueblo. Dice, debido a las quejas del pueblo ante las dificultades que enfrentan en su viaje, el Padre les responde. Ellos son quebrantados, son reprendidos por el Padre y les procesa su falta de fe y su desobediencia. En amor y misericordia ellos pudieron ver la mano del Eterno en su ayuda en todo tiempo. Y el tema número 6, murmuración de Aarón y Miriam. Ellos murmuran en contra de la decisión que había tomado Moisés de casarse con una mujer cusita, una mujer de una ciudad que pertenecía a África, dando lugar a la lepra en Miriam. Moisés intercede por ella y el Eterno le sana. Acá podemos ver cómo el Padre defiende la autoridad de Moisés, una autoridad que había conquistado por su obediencia al Eterno en todo, en su camino, siempre en obedeciendo al Eterno, en ese caminar, guiando a este pueblo. Y vamos a ubicar un poquito de la menorá, que es el tema número 1, la menorá, el encendido de la menorá. Vamos a leer en el capítulo 8, del verso 1 al verso 4. Dice, habló Jehová a Aarón, diciendo, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero.
Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores. Era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Esto lo podemos leer o se puede estudiar en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, del 31 al 40. Acá reseña que el candelero fue diseñado por el Eterno y revelado a Moisés en el monte Sinaí, que era una pieza única hecho de un talento, aproximadamente 34 kilogramos de oro puro, labrado a martillo, que consistía en una caña central y 3 brazos curvos a cada lado, que sostenían 7 lámparas de aceite. Vemos acá la descripción del candelero o menorá. Y podemos revisar un poquito donde estaba ubicado esta menorá. Se tenía un significado muy importante. La menorá iluminaba el lugar santo, pues no había ventana en ese lugar. Entonces recordamos que el tabernáculo estaba distribuido en el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y la menorá era uno de los elementos que estaba en el lugar santo, delante del altar del incienso. Y las 7 lámparas la menorá representa la luz y la presencia del Eterno. En ese lugar, en ese tabernáculo, que representaba su presencia entre ese pueblo, que habitaba en ese pueblo. Las 7 lámparas proyectaban su luz hacia el frente de la menorá, simbolizando que toda luz converge en una misma fuente. La menorá era la única fuente de luz en el lugar santo. El brazo central simboliza a Yeshua, que él declaró en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Del brazo central reciben dirección y propósito los demás brazos. En esta porción, ve Alojá, las lámparas debían alumbrar hacia el frente de la menorá, todas las luminarias apuntando hacia Yeshua HaMashiach. Y entonces Yeshua, entendemos entonces, nos está enseñando acá esta porción que representa, la menorá representaba a Yeshua HaMashiach. Y nosotros somos su tabernáculo, somos el tabernáculo donde él habita, donde está su presencia, como nos lo dice en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 16, que nos establece y nos habla de que somos el templo de él y que su espíritu mora en nosotros. Y en Gálatas 2:20 Pablo lo expresa de una forma práctica cuando él expresó, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, mas Yeshua vive en mí, como lo dice en Gálatas 2:20. El encendido de la menorá, vamos a hablar un poquito. Dice que el Eterno instruye entonces a Moisés para que hable con Aarón, para que le dé la instrucción a Aarón de encender las lámparas de la menorá y que éstas deben estar dirigidas ¿a dónde? Al brazo central que representa a Yeshua. Se habla allí de que es Aarón, pero en Éxodo 27:21, Aarón porque era el sumo sacerdote y iba a ser quien iba a tener ese honor especial de encender las lámparas. Pero en 27:21 del capítulo del libro de Éxodo nos deja claro que la tarea también era para sus hijos, los sacerdotes regulares, los que se llamaban los Coanim, estableciendo cómo se dividía esa responsabilidad. Ellos realizaban el mantenimiento diario del tabernáculo, lo que incluía limpiar, en este caso, las copas de la menorá, cambiar las mechas e inclinarlas hacia el brazo central, verter el aceite de oliva puro y encender las llamas. Estos sacerdotes estaban llamados a mediar. Cada vez que encendían las lámparas mantenían la luz encendida en el tabernáculo y esto representaba la presencia del Eterno y su guía para todo el pueblo, la cobertura, la protección, la bendición, que el Padre estaría siempre con ellos para ayudarles, para guiarles. Y esto nos habla de esa presencia del Eterno en nuestras vidas,
que es de continuo. Dice que la llama debe arder continuamente y la presencia del Eterno es para siempre en nuestras vidas. Él nos guía, Él nos corrige, Él nos exhorta, Él nos levanta, Él nos sustenta. Él es nuestra cobertura, esa cobertura que Él nos da cuando caminamos, porque somos sus hijos, caminamos alineados a lo que Él nos ha dicho, como estos sacerdotes. Ellos encendían las lámparas, ellos obedecieron a la instrucción del Eterno. Y eso estaba siendo llevado a este pueblo, en ese proceso estaba entrando, en ese proceso de obediencia para estar bajo esa cobertura del Eterno, en esa protección, en esa bendición. Y también nos habla de que estos sacerdotes, ellos en esa obediencia, ellos recibían la revelación del Padre para dar la instrucción, porque ellos enseñaban la palabra, con la sabiduría, con el entendimiento que el Padre les impartía. Ellos enseñaban la palabra al pueblo, la Torá, esa palabra que exhorta, esa palabra que consuela, que edifica. Ellos la enseñaban. Entonces acá hay un llamado para encender ese fuego, que era para todos los sacerdotes y quienes debían mantener encendida esas llamas. Y el Señor nos está hablando quiénes eran estos sacerdotes, quiénes somos hoy sus sacerdotes. En 2 de Pedro 2:9, el Señor nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros somos el sacerdocio de Yeshua. Somos hoy día su tabernáculo, donde Él habita, y somos llamados a encender las llamas para proyectarlo a Él, para proyectar su presencia, para proyectar a Yeshua HaMashiach como Salvador, como Redentor, para proyectar su obra de redención. Igualmente nos lo dice en Apocalipsis 1:6, nos dice que Yeshua, declara que Yeshua nos hizo reyes y sacerdotes para Jehová. Él nos constituyó como reyes y sacerdotes. Entonces, como creyentes debemos elevarnos siempre reflejando la luz de Yeshua. Hemos sido llamados a eso, a reflejarlo a Él, no a reflejarlo a nosotros mismos. Estos brazos estaban a un lado del brazo central, curvo, y se da la instrucción de que estas llamas se dirigieran al frente, donde estaba el brazo central, para que, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la enseñanza que nos da el Señor? Nos está hablando de proyectarlo a Él, de apuntar a Yeshua en nuestro caminar, en nuestra vida, en nuestro caminar en la palabra, proyectarlo a Él, mostrarlo a Él. Y esto nos habla fuerte para que nosotros podamos alinearnos, podamos trabajar en esas áreas. En esas áreas el Señor en este tiempo nos ha hablado de trabajar en esas áreas, en esas áreas oscuras, en esas áreas de nuestras vidas que no están cedidas al Eterno. Y en toda la palabra, pues, es lo que el Padre nos está exhortando y llamando a establecer el reino, a anunciar a Yeshua con nuestras vidas primeramente, para que podamos apuntar a Él, para que nuestra llama lo refleje a Él. Es caminando en obediencia, caminando en lo que Él nos ha establecido, en esa autoridad. Eso es lo que nos da la autoridad de poder entonces dar testimonio de Él. Como creyentes debemos elevarnos entonces reflejando la luz de Yeshua, y ser luz implica caminar alineado a las instrucciones de la palabra del Eterno, a sus mandatos, guiados por su Espíritu a toda verdad, y reflejar en donde vivimos, en este sistema de mundo donde estamos, en nuestra familia, en nuestras casas primeramente, en nuestro entorno, en nuestro territorio, reflejar al mundo que por estas redes puede observarnos, puede escuchar la palabra, reflejar a Yeshua, su obra, porque Él vino a traer una obra, a hacer una obra, a cumplir un propósito, a establecer el reino, y nos dio una encomienda de continuar lo que Él
hizo, continuarlo con su ayuda, con su presencia, con su revelación en el sistema que estamos viviendo. Tenemos una asignación, una misión de ser esa luz. Y esto es vivir conforme a su propósito, a su diseño. Ahora que celebramos Shavuot, una de las fiestas, celebraciones convocadas por el Eterno, conmemoramos esa entrega, esa Torá, ese encuentro con el Eterno. La palabra nos da ese encuentro con Él. Cuando entendemos la palabra, cuando la estudiamos, cuando la meditamos, cuando la interiorizamos, tenemos un encuentro con el Padre. Y allí tenemos ese acceso a esa revelación, a ese propósito y a ese diseño que Él estableció para nuestras vidas. La menorá, entonces, es símbolo de Yeshua. En Juan 8:12, que lo leía anteriormente, lo mencioné, pero vamos a leer acá el versículo. Dice, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces la menorá alumbraba el lugar santo, así como Yeshua es la luz de la vida, la luz del mundo. Es Yeshua. O sea, Yeshua es la verdadera luz que la menorá anunciaba. Entonces ya anunciaba un mensaje profético en este sentido, se estaba anunciando a Yeshua HaMashiach. Ese es el mensaje profético de esta instrucción que debían hacer los sacerdotes. Él es la luz verdadera que ilumina al mundo. Así como la menorá disipaba la oscuridad del tabernáculo, Yeshua disipa toda oscuridad, toda tiniebla, como nos lo dice en Juan 1:5. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y en Juan 12:46 nos dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea, así como se encendía la menorá para disipar la oscuridad en ese lugar santo y mostrar la presencia del Eterno, que el pueblo pudiera ver y pudiera entender que el simbolismo que representaba esa menorá, que era la presencia de Él en medio de ellos, asimismo Yeshua es la luz de nuestras vidas, es la luz verdadera. Dice, nosotros estamos llamados a reflejar esa luz. Como ya lo mencioné, estamos llamados a encender esas lámparas para proyectarlo a Él y para apuntar hacia Él. Y que eso pueda ser a dirigir a otros a Yeshua. ¿Qué va a dirigir a otros a Yeshua? La luz que nosotros podamos proyectar apuntando a Yeshua HaMashiach. En Juan 1:7 dice que anunciemos que Yeshua es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, para que todos crean en Él, para que esa luz sea guiando a otros a creer en Yeshua, se les revele que Él es la luz que trae la verdad, la salvación y la vida eterna. Debemos proyectar entonces a Yeshua. Y en Mateo 5, 14, 16, el Señor nos dice claramente, nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Entonces estamos llamados a alumbrar y que la luz que nosotros proyectemos sea la de Yeshua HaMashiach, que es la que va a traer a Él, a ese arrepentimiento, a ese entrega a Él, a volver el corazón al Eterno. Es Él, no somos nosotros. Y cuando queremos hacerlo con nuestra propia fuerza, con esos dones que el Padre nos dio, con esas habilidades, no ocurre nada, porque quien lo hace es el Eterno. Nuestra función es esa, proyectarlo a Él y proclamar la palabra, proclamar la Torá. Y el Eterno hace la obra, es Jesús haciéndolo. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen quién es vuestro Padre que está en los cielos. Entonces,
Le glorificamos a Él delante de los hombres cuando nosotros alumbramos con su luz, con su poder. También Apocalipsis 2:3 nos dice que seamos luz que ilumine a otro. Que el Padre morando en nosotros, podemos ver entonces esa proyección de Él, cumpliendo la asignación de establecer su reino. Podemos compararnos con una lámpara, porque las lámparas que proyectan ella, la fuente de luz, igual nosotros proyectamos y debemos reflejar, es nuestra fuente que es Yeshua, tal cual como una lámpara. Entonces la menorá, acá continuamos, la menorá del tabernáculo, dice, debía ser encendida con aceite, y el aceite es símbolo del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, el cual fue ungido sobre Yeshua para que él pudiera derramarse, cumplir esa obra de redención, del cual ese Espíritu él también depositó en nosotros. Él también derramó su Espíritu sobre nosotros. Él nos dio ese Espíritu para que brillemos delante de los hombres y podamos guiarlos a Él, guiar al mundo, al hombre, a la humanidad. ¿A quién? A Yeshua HaMashiach, a la salvación. En Isaías 11, del verso 1 al verso 3, nos dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. O sea, aquí está una palabra profética, una profecía de Isaías, anunciando ese espíritu del Eterno, el espíritu que reposó en Yeshua, que es el mismo espíritu que está en nuestras vidas. Dice que Él derramó de su espíritu sobre nosotros. Y nos lo dijo en Ezequiel 36, y igual también nos lo dijo en Joel capítulo 2, que Él derramaría de su espíritu sobre nosotros. Y Él derramó de su espíritu sobre nosotros. Una vez que venimos a Él, que reconocemos a Yeshua como nuestro Señor y Salvador, ese espíritu es derramado en nuestras vidas. Él lo ha derramado con su poder, este espíritu. Dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. ¿Quién? El Ruach HaKodesh nos hace entender en el temor de Jehová. Dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni herirá por lo que oigan sus oídos. Solamente escucharemos a Él. Solamente estamos llamados a escucharlo a Él. Dice, en los 7 brazos de la menorá, entonces vemos los 7 espíritus. El espíritu de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, de poder, de temor de Jehová, de consejo, el espíritu del Eterno. Y en Proverbios 1:23 nos dice, el Padre nos dice, derramaré sobre vosotros mi espíritu, igual como nos lo dice en Ezequiel 36:27. Dice, y haré saber mis palabras. ¿Quién nos da el entendimiento de la Torá? ¿Quién nos revela lo que el Padre nos está enseñando, su instrucción? Es el Ruach HaKodesh, su espíritu. Y este espíritu, en la simbología de este aceite que estaba siendo vertido por los sacerdotes en las lámparas para poder traer esa luz, para que su presencia estuviera en medio de ellos. Entonces la palabra nos la revela el Ruach HaKodesh, y esa palabra, cuando la obedecemos, cuando la asumimos y la asimilamos nuestra para poder caminar en ella, ella es la que nos va a proyectar esa luz, la que nos va a hacer que podamos arder con esas llamas y poder proyectar la luz de Yeshua. Somos testigos de Él entonces en este mundo y tenemos esa asignación. ¿Cuál es nuestra asignación? Brillar como brilló Yeshua. Y el Señor nos lo dice, levántate y resplandece. Tenemos que levantarnos, activarnos. Y sabemos que pasamos muchas situaciones, muchas circunstancias que nos adversan, que se oponen, que nos desaniman. Pero el Señor está con nosotros para ayudarnos, y Él nos dijo que nunca nos iba a dejar, nunca nos iba a desamparar. Y Él nos ha dado su espíritu,
Él habita en medio nuestro, Él está en nuestras vidas y Él es el que nos capacita, que nos habilita, que nos levanta, que nos sostiene, que nos da esa firmeza, esa valentía, que nos da esa resistencia para poder aguantar, para poder resistir, valga la redundancia, a las situaciones que vivimos y que se van a oponer para que nosotros no cumplamos esta asignación, para detenernos. El Eterno está hablando continuamente y cuando nos detenemos no podemos volver, ¿sí? Cuando no hay arrepentimiento, hacemos techuvá, volvemos al Eterno, pero ya no estamos, hay trabajo que hacer para podernos alinear al movimiento del Eterno y que podamos estar alineados a ese movimiento, que podamos estar en ese mover de Él, porque esto es como cuando podemos ver una película y comenzamos a pensar en medio de la película qué nos toca, tomar el control, revisar, retroceder y alinearnos a donde estaba la película, ubicarnos a donde dejamos de, donde nos desenfocamos. Y así ocurre en el Eterno, con el Señor. Nosotros nos desenfocamos muchas veces por situaciones de salud, por lo que estamos viviendo. Y por supuesto, al desenfocarnos, viene angustia, viene temor, viene ansiedad, viene estrés. Todo aquello ¿para qué? Para sacarnos, para desalinearnos de donde estábamos caminando y desentonarnos y no estemos entonados a lo que el Padre está haciendo. Pero el Eterno nos ayuda, su presencia nos ayuda cuando disponemos nuestro corazón, cuando le permitimos a Él poder hacer esa metamorfosis en nosotros, renovando nuestro pensamiento, renovando nuestra cultura, porque traemos culturas de donde nacimos, son muchas cosas, muchas áreas que están en nuestra vida que el Padre con su presencia comienza a trabajar. Y cuando nosotros nos cedemos a Él, cuando allanamos toda soberbia, cuando toda altivez, nosotros nos cedemos a Él, le permitimos a Él hacerlo, entonces somos activados en toda potencia para trabajar en esta asignación, que es anunciarlo a Él, anunciar a Jesús, anunciar ese reino, para que ese reino se establezca en nuestras vidas primeramente, en nuestra familia, en ese entorno, en nuestra casa primeramente. Y a veces no es fácil, a veces tenemos reacciones, a veces situaciones que vivimos que nos desubican un poquito, pero cuando estamos con Él, cuando estamos alineados a Él, en esa búsqueda, en esa profundidad con Él, en esa intimidad, Él lo hace. No es con nuestra propia fuerza, porque no podemos convencer a nadie, no podemos mantenernos con una firmeza por nuestra propia fuerza. Es Él quien lo hace. Solo nos cedemos a Él y entonces Él comenzamos a proyectar esa luz de Él, la luz de Yeshua HaMashiach, la luz de su palabra, esa lumbrera que alumbra nuestro camino, como es la Torah. Entonces somos testigos de Él en este mundo y tenemos esa asignación. En Hechos 1:8, Él nos dijo: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces somos testigos de Él. Él nos ha dado la capacidad, la habilidad para poder cumplir esta asignación. Tenemos dones que el Padre nos dio, tenemos habilidades, capacidades, pero cuando nos cedemos al Rúa, cuando nos cedemos, escuchamos su voz y caminamos en lo que Él nos está diciendo, cuando tenemos el oído, estamos discerniendo, tenemos discernimiento para escuchar su voz, para que Él nos pueda mostrar su visión. Entonces nuestra misión va a estar alineada a esa visión del Padre. Cuando nos desenfocamos, lo primero que se levanta en nuestras vidas es el estupor. Y el estupor es un velo que no nos permite ni ver, ni escuchar, ni estar alineado a lo que el Padre está haciendo, a ese plan de Él y a ese propósito. Entonces Él nos ha dado esa capacidad.
Y esa unción, esa capacidad, a medida que nosotros nos exponemos al Eterno, a medida que estudiamos la Torá, a medida que vamos dejándonos transformar por Él, cediéndonos a Él, disponiendo nuestro corazón y permitiendo lo que Él lo haga, esa capacidad, por supuesto, irá en aumento. Dice, cada vez vamos a escuchar mejor su voz y va en aumento, hasta que podamos escucharla con toda claridad. Entonces, el Eterno, pues, nos ha dado esa asignación que tenían estos sacerdotes en este tiempo para mantener encendida la menorá. Otro aspecto de la menorá, donde sustenta pues que Yeshua es la menorá, dice que la menorá debía ser de oro puro, símbolo de la divinidad, de la naturaleza sin pecado de Yeshua. Y en 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El oro debía ser trabajado a martillo como símbolo de que la naturaleza sin pecado de Yeshua sería tratada violentamente por los hombres. Y en Mateo 27, 17 al 23, dice, nos habla cuando Yeshua les dijo que él sería entregado a los hombres y que le matarían, pero que él resucitaría al tercer día. Entonces acá la pureza de Yeshua en similitud a esta menorá de oro puro, sin pecado. Y otro aspecto es la menorá, dice que tiene apariencia de un árbol. En Éxodo 25, del 31 al 40, cuando describe al candelero, dice que el texto describe que el candelero tenía ramas, copas en forma de flor de almendro, manzanas y flores. Aquí nos muestra que la menorá está diseñada a imagen de un árbol, el árbol de la vida del Edén. Dice que donde hay comunión relacionado con el árbol de la vida. Dice, Jesús es el cumplimiento supremo de este árbol, restaurando el acceso que la humanidad había perdido. Él restaura este acceso y Él introduce al hombre a esta presencia del Eterno. Tenemos esa libertad. Él nos dio esa libertad de poder estar ante la presencia del Eterno. Lo que se había perdido, pues Él lo rescató cumpliendo esa obra de redención. Y el árbol de la vida también nos habla en Génesis 2:9. Y en Apocalipsis 22:2 dice, Yeshua es la manifestación de la vida eterna y la fuente que nos nutre. Es la metáfora de la vid y la rama, que también nos lo dice en Juan 15, del 1 al 5. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces acá nos habla el Padre y nos enseña entonces que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Así que no podemos separarnos de Él. En Juan 11:25 dice, Yeshua se identifica como fuente de vida eterna. Dice, les dijo Yeshua, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, la menorá simboliza a Yeshua en la similitud de un árbol, de ese árbol de vida. El árbol de vida, ese árbol de vida que nos habla en el Edén. Dice, cuando Yeshua nos habla de ser luz a los demás, es caminar alineado entonces a la Torá, a los mandatos que Él nos ha establecido. Dice, cuando Moisés les enseñaba la palabra al pueblo, era una forma de traer luz. Cuando enseñamos la palabra, cuando estamos enseñando la parachá, cuando estamos enseñando en nuestro caminar con nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros esposos, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a todo aquel que tenemos a nuestro alrededor, estamos anunciando a Yeshua. Pues damos la palabra, pero primeramente
anunciamos con nuestro caminar. Moisés, el padre reprendió a Miriam y Aarón porque hablaron de él, murmuraron en contra de él. El padre respetó la autoridad de Moisés y defendió su autoridad. Y que esa autoridad que tenía Moisés, ¿por qué la tenía? Por su obediencia al 100% al Eterno. Su obediencia, que tuvo su falla como todos fallamos, como todos nos equivocamos. Pero él obedeció al Eterno en ese mandato, los mandatos que él había establecido, sacar ese pueblo, de guiarlo, donde, por supuesto, en todo lo que ellos vivieron, él también fue afectado. Y ya se han estudiado situaciones que pasaron con Moisés. Pero él fue obediente. Él fue obediente a lo que el Eterno le envió a hacer. Entonces, este es un tiempo de estar encendido, así como la menorá, estar encendido, tener encendidas esas llamas para anunciar esta obra del Eterno, para que su reino sea establecido, para que cumplamos con esa encomienda, con esa misión que el Padre nos estableció, que nos dejó Yeshua. Así como les dijo a los sacerdotes, cuando hagan subir, acá está hablando de responsabilidad. O sea, tenemos una responsabilidad de hacer subir las llamas. Cuando una llama no se hace subir, ¿qué ocurre con ella? Ella comienza a menguar y puede ser que se quede allí, pero no alumbra. La fuente de luz disminuye y el Padre nos está llamando a que no dejemos que esa fuente disminuya, que podamos tenerlas encendidas para que lo proyectemos a Él. Si no dejamos de proyectar a Yeshua, cuando caminamos en desobediencia, cuando le damos cabida o le damos lugar a obras que no son las obras del Espíritu, le damos un lugar a que ocurran cosas, que entremos en procesos de quebrantamiento, en procesos que el Padre permite para enseñarnos y que entendamos que Él nunca nos deja y nos abandona, pero pasamos por los procesos y entonces hay detenimiento y lo dejamos de proyectar a Él. Y en estos procesos, por supuesto, clamamos al Padre y Él nos responde y volvemos a Él, pero el Padre nos está llamando a una firmeza, a una estabilidad, a que seamos estables, a que nos mantengamos, no como en la ola del mar que va y viene, porque así no podemos hacer cosa alguna. Dice, no piense en la ola del mar que va y viene, que hará cosa para el Señor. No podemos proyectarlo a Él. Si no podemos proyectarlo a Él, entonces no estamos haciendo una obra para el Padre. Podemos hacer obras humanas, sí las podemos hacer y pueden llegar a dar un mensaje, pero quien va a dar esa revelación, quien asegura revelación, despertar, sacar del estupor, quebrantar la incredulidad, es Él, es su poder, es ese aceite en nuestras vidas, esa unción en nuestras vidas, es esa capacidad, es desarrollar esa capacidad en nuestras vidas y nosotros para que podamos hacer el trabajo, para que podamos cumplir con la encomienda. Y es una actitud de constancia, nos habla aquí en las notas que tomé. Y esto es estar en el movimiento del Padre, o sea, tener constancia, a eso me refería, a ser permanente. Estas lámparas debían arder continuamente, es decir, que estos sacerdotes, tanto Aarón como sus hijos, ellos por la mañana, por la tarde, hacían el mantenimiento del tabernáculo y mantenían encendidas las llamas, cambiaban las mechas, pero que nunca se apagara este fuego. Entonces, esa es la instrucción del Padre, que nunca se acabe ese fuego, que nunca mengue, que nos mantengamos encendidos, activados en Él, en lo que Él está hablando, escuchando, tomando notas, revisando, buscando el tiempo. No es fácil con todo lo que muchos hacemos, pero el Señor nos ayuda. Él nos ayuda, Él nos da la salud, la fortaleza, nos da la agilidad, nos da el ánimo de poder hacer lo que tengamos que hacer para tener el tiempo para Él.
Y esto no se trata solamente de leer la palabra, bueno, cumplir con leer la palabra. No, se trata de esa palabra interiorizarla, rumiarla. Y el Señor comienza a revelarnos qué está pasando, dónde tenemos que aplicarla. Y esto es todos los días, esto es en todo momento. Esto nunca deja de ser hasta que Yeshua regrese y reinemos con Él. Para poder estar al son del Eterno, tenemos que hacerlo, estar en su movimiento y tener esa conexión con el Padre. Dice, esa intimidad donde recibimos revelación de sus instrucciones para entonces poder dar. No podemos dar si no estamos recibiendo. No podemos dar ese consejo, ese espíritu de consejo. ¿Cómo lo damos? Cuando damos un consejo a un nieto, a un hijo, entendamos que ese espíritu que está en nosotros, ese espíritu de consejo hace su obra. El poder de ese espíritu obra y trae un despertar. Trae ese despertar, quebranta toda mentira, toda fortaleza. Es Él quien lo hace en las mentes, porque no es fácil cuando damos un consejo, porque estamos viendo que aquello no está bien, que hay una conducta que no es. El Padre nos respalda. El Señor nos ha llamado a exhortar, a no cubrir el pecado, a exponer, a exhortar, a aconsejar, dar el consejo que es la palabra. Se me va la palabra, pero es eso, dar el consejo y a quebrantar eso, para que esa situación, ese pecado, sea quebrantar, a llamarlo por el nombre que tiene que llamarse y que pueda ser quebrantado. Y orar y proclamar que esa palabra es revelada, que es revelada, que es revelada, para que haya una libertad en X persona, en X a quien le estemos dando esta palabra. Primeramente a nosotros. Primeramente proclamamos esa palabra para nosotros. Y una vez que podemos tener esa libertad, tenemos la autoridad para poderla impartir. Eso es lo que va a impartir. La autoridad con la cual nosotros podemos impartir una palabra es que la hayamos vivido y que hayamos salido de esta situación. Eso nos da una autoridad de poderla impartir, y entonces el Eterno, en su poder, hace su obra. Entonces recibimos revelación de sus instrucciones, continúo aquí leyendo, para entonces poder dar. ¿Y qué podemos manifestar? O sea, ¿qué podemos manifestar nosotros? O sea, te podemos manifestar lo que el Padre ha hecho en nuestras vidas, esos frutos de Él, de su presencia, ese amor, esa paciencia, esa misericordia, esa verdad. Hay una palabra que el Padre, que siempre la pronunciamos y siempre escuchamos que mucha gente la declara, que dice, sus misericordias son nuevas cada día para nuestras vidas. Y muchas veces nos escondemos en esa misericordia porque sí, Él nos perdona. Cada día son nuevas sus misericordias. Pero también cada día debe ser en nosotros esa entrega, esa búsqueda, esa verdad, caminar en esa verdad. Así como Él cada día tiene nuevas sus misericordias, nosotros cada día tenemos que tener encendidas esas llamas. Arder por Él, para anunciarlo a Él. Como hay un dicho que dice que lo que es para el pavo es para la pava. Eso es un refrán que pues en nuestras naciones lo hemos escuchado, pues es lo mismo. Su misericordia es nueva cada día para nuestras vidas. Glorificamos al Padre por su amor, por su misericordia, por su gracia, por su favor, porque Él nos ha levantado, nos ha sustentado cuando hemos caído, cuando hemos estado en situaciones adversas. Él nos ha sostenido, pero igual nosotros. Cada día tiene que arder esta llama. Cada día debemos arder en Él, en su presencia, con la Torá, con su poder, para poder establecer su reino. No hay otra forma.
Entonces, en 2 Timoteo 3:17 nos dice que estemos equipados y dispuestos a toda buena obra. Entonces proclamamos esta palabra, que estamos dispuestos y que estamos equipados, que nos equipamos, nos capacitamos con la presencia del Rúa, con su poder, con su espíritu, a toda buena obra, para que podamos resistir, para que podamos estar fuertes, firmes y fortalecidos cada día en el poder de su fuerza. Solamente somos fortalecidos en el poder de su fuerza, no en nuestras propias fuerzas, para anunciarlo a Él y para mostrarlo a Él. Proyectar su luz, no la luz nuestra, no la luz de un ministerio, no la luz de nadie, es la luz de Yeshua, HaMashiach. Entonces, ya para terminando este punto, dice, ¿cómo podemos entonces como hijos traer luz? Dice, ¿de qué forma encendemos la menorá? Como un resumen de lo que ya les he leído y explicado. Dice, por medio de una relación continua con el Padre, una relación íntima con el Padre, y aquí tenemos 2 citas que pues, se pueden anotar. Colosenses 3, del 1 al 3, Filipenses 3, de 7 y 8. Dice, estos 2 textos nos llaman a poner a Yeshua en el centro de nuestra vida, enfocados en Él, considerando todo lo demás como de menor valor, frente al privilegio de tenerlo a Él. Y eso es cierto, todo lo demás tiene menos valor. Esto no es fácil, pero el Señor nos ayuda. Que sea primero Él, siempre Él ante todo. Por la obediencia. En Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En 1 de Pedro 1, 14 y 15 dice, como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Entonces, cuando no estamos caminando alineados al Padre, estamos ¿qué? En ignorancia. Cuando caminamos en los deseos de nuestro corazón, estamos caminando en ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces el Padre nos está llamando a esa santidad, la santidad de Yeshua. Es un trabajo, es un esfuerzo, es disponer nuestro corazón, ese es nuestro esfuerzo. Disponernos y cedernos y dejarnos transformar por la palabra, renovar nuestros pensamientos por la palabra. Escuchando la voz del Padre, por supuesto, nuestros oídos están atentos a su voz, pero solamente podemos escucharlo cuando hay en nosotros ese deseo, ese discernimiento, que podamos escucharlo solamente cuando estamos caminando en obediencia. ¿Qué ocurre cuando caminamos en desobediencia? Viene la incredulidad, viene el estupor, y eso es un tapón que se pone en nuestros oídos y no le escuchamos. No dejamos de escuchar su voz. Dice en Juan 15:7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces escuchamos la voz del Padre para poder estar en su movimiento, en el son del Padre. Ser disciplinado y prudente. Entonces, podemos como hijos traer luz, dice, por medio de una relación con Él, por la obediencia, escuchando su voz, y ser disciplinado y prudente. El Señor nos está llamando a ser disciplinado, a entrar en el orden, a ser ordenado, a que haya orden, a establecer orden en nuestras vidas, que lo que no está en orden, lo ordenemos. Si estamos alineados a oír con el Padre, escuchando su voz, buscando su presencia, Él nos va a mostrar con esa luz, que es la luz de la vida, nos va a mostrar esas áreas donde hay desorden, donde tenemos que ordenar. Él nos las muestra y nosotros a obedecer, a ordenar. En Efesios 5:16 nos dice, aprovechando bien el tiempo. Ese es el primer orden que tenemos que hacer, aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo. Por allí me dijeron, no, el tiempo del Padre no se negocia. Y eso es cierto. El tiempo del Padre es el tiempo del Padre. No se negocia.
con nada ni nadie. Eso es aprovechar bien el tiempo. Ese es el primer orden en el que tenemos que entrar. Porque los días son malos. Estamos viviendo situaciones fuertes, muy fuertes. En muchas, en la parte económica, en la parte donde estamos, en la ciudad donde estamos viviendo, familiarmente. Pero el Señor nos ha llamado ¿a qué? A que aprovechemos el tiempo. Cuando aprovechamos el tiempo, entonces es su luz la que va a reflejar en nuestras vidas y podemos entonces anunciarlo a Él y dar testimonio de Él y eso provoca que su reino sea establecido y tome y guíe a varias personas, guíe a nuestra familia, guíe al mundo, que a eso nos ha llamado el Padre. Dice, por tanto, no seas insensatos, en el verso 17, por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Padre. Cuando aprovechamos el tiempo, entonces dejamos de ser insensatos, escuchamos su voz, no hay ignorancia, hay conocimiento, hay entendimiento, hay sabiduría, hay espíritu de poder, hay espíritu de consejo, está el espíritu de Él, vertiendo en nosotros esa unción, esa capacitación para poder entonces dar en el blanco. ¿Y cuál es el blanco? Que establece su voluntad, que el propósito del Eterno se establezca en nuestras vidas y en lo que nos rodea. Entonces, para mantener ardiendo la llama, es disponer nuestro corazón y permitirle al Padre que nos hable para entrar en su movimiento, su visión y que podamos entender y ver como Él lo ve. Si nos quedamos estáticos y no avanzamos en lo que Él está haciendo en nosotros, entonces dejamos de escucharlo. Eso es así. Para tener acceso a esa revelación tenemos que estar allí, dándole lugar a Él y dando lugar a su voz, escuchándolo y buscando su presencia. Si esta sordera a su vez es por causa de revelarnos a la verdad. La verdad nos confronta, la verdad muchas veces no nos gusta lo que el Padre nos dice en su palabra y qué es lo que tenemos que hacer. Pedir perdón cuando hemos sido más bien dañados o hemos sido violentados. Pedir perdón que ocasionó esta acción y eso no es fácil. Y así humillarnos, ser misericordiosos, extendernos en ayuda a otros, en todas las instrucciones que el Padre nos da, para escuchar la voz del Padre y estar dispuestos a obedecerla. ¿Qué tenemos que hacer? Manteniéndonos ahí, con esa llama encendida y mostrándolo a Él. En la medida que escuchamos su voz y la obedecemos, entonces Él irá hablando cada vez más, y su revelación irá en aumento. Esa revelación irá en aumento, que es la que Él está hablando hoy. Hoy está hablando el Padre. Hay un movimiento de Él a través de su profeta y anuncios proféticos. Que estemos en ese, activados en ese movimiento. Tenemos que mantenernos en movimiento. Por aquí también lo anoté. En el movimiento en que es el momento en que no nos estanquemos, sino que nos elevemos, así como la llama de cada brazo lo proyectaba a Él y se mantenía elevada continuamente y no dejar que descienda. Cuando dejamos de avanzar, dejamos de escuchar su voz entonces y su palabra disipa toda oscuridad. No puede haber lugar a la oscuridad, no puede haber cuando la llama del Padre está encendida, porque esa luz de Él va a mostrar esa oscuridad y nosotros podamos avanzar en obediencia para que haya entendimiento y haya dirección de Él. Siempre debemos buscar su dirección en todas las decisiones que tomamos, en todo lo que hacemos, que sea Él dirigiéndonos, que sea Él llevándonos, ayudándonos, porque sin Él estamos perdidos, sin Él no podemos. Ok, acá entonces en el verso 7, el Padre nos habla de la purificación de los levitas. Vamos aquí a grosso modo a leerlo, dedicados al servicio. Ellos, ahí acá en el verso 7, vamos a leerlo acá.
Dice, así harás con los levitas, refiriéndose a los levitas, con ellos. Para su purificación rociarás sobre ellos agua purificadora, y que ellos hagan pasar una navaja sobre toda su carne y laven sus ropas y quedarán purificados. Y acá pues entendemos cuando el Señor nos habla del agua, está hablando del proceso de purificación, así como el fuego, la sangre, se refiere a la purificación, a la limpieza, a quitar el pecado. Yeshua llevó en la cruz y clavó todas nuestras iniquidades, fueron allí clavadas con él. Él llevó nuestras iniquidades. Y nosotros para mantenernos sin pecado, caminando alineado a Él, que no es fácil, no es perfecto, es difícil y a plenitud solamente Él, pero que busquemos la forma de que podamos caminar en esa santidad, que hagamos nuestra diligencia, que seamos responsables, que nos activemos en ello, en cada vez aquello que nos hace tropezar, aquello que nos hace fallar, podamos en la autoridad de Él que sea quebrantado. Entonces los levitas eran consagrados al servicio al tabernáculo por medio del agua purificadora y la navaja sobre su cuerpo. Esa navaja que es la palabra, la palabra que es como una espada de dos filos que ella penetra. Esa navaja va pasando por todo nuestro cuerpo, pasaba por todo su cuerpo, le quitaba todos sus vellos, pero ¿qué es lo que simboliza? Quebrantar, la palabra quebranta todo aquello que es impuro en nuestras vidas, toda aquella suciedad, toda mugre, todo aquello que no está alineado al corazón del Eterno, que no está en similitud a la obra de Yeshua, a su vida, como cuando Él dijo, sé santo porque yo soy santo. Eso se presenta esta navaja, la palabra, esa espada de doble filo, que corta todo aquello que nos permita caminar en la voluntad del Eterno. Él corta todo aquello que nos permite caminar en su obra, en su voluntad perfecta. Y se lavar la ropa es un asunto voluntario. Ellos tenían que lavar la ropa, así como nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos un trabajo de cada día mantenernos limpios, que nuestras ropas estén limpias. ¿Qué significa esto? Pureza. Cada día podamos caminar en pureza, que nuestros pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia del Eterno, que hagamos ese esfuerzo, que tenemos esa responsabilidad, porque para poder apuntar a Yeshua, para poder proyectar esa luz de Él, solamente así podemos hacerlo. Si no, no lo vamos a anunciar. Si tenemos malos gestos, si tenemos malas acciones, si caminamos con rencor, con amargura, y así respondemos, no podemos proyectar a Yeshua, no proyectamos en nuestra familia, y ni en los vecinos, ni en los que nos rodean, no podemos. Podemos disfrazarnos delante de otras personas, pero todo pecado, como dice la palabra, es exhibido, el Padre lo exhibe en las consecuencias en nuestras vidas, en proceso constructivo, para que podamos volver al camino correcto. Y entonces lavar la ropa era un asunto voluntario. O sea, el Padre nunca nos va a obligar, sino que trata cada día con nosotros para que no nos cedamos a Él. Entonces necesitamos ver la Torá como esa agua purificadora que nos limpia. Esto tiene que ver con disponernos en buscarlo, estudiarla, oírla, meditarla, rumiarla, hasta que eso hace una explosión y la entendemos. Y cuando la entendemos nos gozamos, porque eso nos trae esa libertad. Nos trae libertad. La palabra es la que nos da la libertad. Este pueblo fue sacado cautivo. ¿Y qué recibieron ellos en el Sinaí? La Torá, la presencia del Eterno en el tabernáculo, guiándoles. La nube, el fuego, la trompeta, para guiarles, para organizarlos en ese orden. Y en ese orden el Padre nos está llamando a caminar, para que podamos ver el cumplimiento de su obra en nuestras vidas, en nuestras familias y en todo aquel que el Padre nos disponga en nuestro camino. Por aquí en Mateo 6, 9, 15 nos dice, cuando dice, no, hay una oración que el Padre Yeshua enseñó, dice, danos el pan cada día.
Dice que danos el pan cada día, perdona nuestras ofensas. Ok, ahí está la oración que Yeshua menciona en Mateo 6. Entonces, ese pan que representa la palabra, la Torah. Ese pan que cada día nosotros podamos tener ese pan, comer de ese pan, tomar del agua que Él nos da, así como todos los días lo hacemos. Como nos alimentamos porque si no nos enfermamos, nos debilitamos. Bueno, que la Torah sea el pan nuestro de cada día. Dice la palabra que su revelación sea diaria, así como el agua también la necesitamos a diario. La palabra es nuestro sustento y es la que nos va a ayudar a mantenernos activados, la que se nos va a revelar para que haya ese fluir, para que haya esa capacitación, para que haya esa luz, podamos brillar y resplandezcamos a Yeshua HaMashiach en nuestras vidas. Hay otras citas por aquí, en Efesios 5, 25, 26. Nos habla del agua. De hecho, acá hay un fundamento y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Jesús amó a la iglesia, a la Quejilá, la comunidad de creyentes, y se entregó a sí mismo por ella. Y en el 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces aquí vemos como la escritura entonces confirma que la palabra trae limpieza y se compara con el agua. Entonces, tienen otras citas que pueden revisarlas. Ezequiel 36, tenemos acá 36, del 24 al 27. El Padre nos habla allí y nos dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras, así como lo hizo con nosotros. Nos tomó de las naciones, nos tomó de donde estábamos. Él nos sacó de la oscuridad a las tinieblas. Y traeré a vuestro país, es decir, a su reino. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El agua es la palabra del Eterno, que nos revela el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, para hacernos ver nuestra condición. Nos exhorta, nos confronta, ¿verdad? Nos sana, nos edifica, pero nos hace ver esa condición para hacer teshuvá y que hagamos un nuevo comienzo. Entonces Él nos hace ver ese desorden, esas áreas oscuras. Dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién lo hace? Su presencia, el Ruach HaKodesh, en nuestras vidas. Él es quien hace ese trabajo en nosotros. Cuando nos cedemos a Él, cuando disponemos nuestro corazón y nos rendimos a Él. Y quebrantamos toda altivez, todo orgullo, todo aquello tiene que ser quebrantado para que podamos escuchar su voz, para oírlo a Él, para oír su instrucción, y que eso se nos revele. Cuando disponemos el corazón y nos rendimos a Él, Él nos revela esa voluntad perfecta para nuestras vidas. Amén. Y bueno, como ya hay poquito de tiempo, tenemos poco tiempo, vamos a hacer acá un repaso de las Haftarah. Las Haftarah que corresponde, que la mencioné, está en el libro de Zacarías. Zacarías, del capítulo 2, del verso 10 al 4:7. Y recordamos que Zacarías, él nació en Babilonia, de la tribu de Judá, y él fue usado por el Padre para animar al pueblo que se estaba regresando a Israel. Recordamos que este pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia, fueron invadidos por ellos y fueron llevados cautivos. Su ciudad fue destruida, el templo, y ellos estuvieron en la cautividad 70 años. Ellos regresan, hicieron el intento de la reconstrucción de la ciudad, del templo, pero en ellos hubo mucho desánimo, hubo oposición y no lograron ese cometido. Entonces el Padre levanta
así como así a Zacarías como a Ageo, a animar a este pueblo, a motivarles, a impulsarles a regresar a la tierra prometida, a la tierra de Israel, perdón, y allí ellos edificar, reconstruir la ciudad. Al igual que lo hizo con Josué. Josué fue un líder que los guió y que luego es constituido como sacerdote. Él guió a este pueblo también, los animó para esta reconstrucción. Entonces, en el capítulo 2, donde inicia la porción del 10 a los últimos versículos, creo que son 3 o 4, dice: el profeta Zacarías anuncia que el Eterno estaba en medio de su pueblo. Él les dice que el Señor no los había abandonado y que Él volvería a habitar en medio de ellos. Recordamos que este pueblo, cuando fue llevado cautivo, ellos fueron tomados por el rey de Babilonia, porque ellos dieron lugar, ellos le dieron la espalda al Eterno, dieron lugar a esta obra de las tinieblas que vino a hurtar, a matar y a destruir en esta ciudad, en Israel, y esta casa de Judá pues llevada cautiva. Y por eso el Padre les dice que no les había abandonado, sino que su presencia volvería a estar en medio de ellos. Eso es lo que anuncia en estos últimos versículos del capítulo 2. Y podemos ver pues esa misericordia del Padre, como es nueva cada día, como Él está allí para ayudarnos cuando fallamos, buscando siempre esa plenitud en Él, por supuesto, buscando esa santidad en Él. Pero, mira, tenemos pues en este cuerpito, en esta carne, pues sí, podemos fallar. Y el Padre está allí para ayudarnos. Él está allí siempre y cuando nosotros dispongamos nuestro corazón, volvamos. Ese regreso de ellos simboliza eso, volver al Eterno, volver a su voluntad, volver a su palabra, volver a lo que Él ha establecido, volver a su diseño. Y cuando hay arrepentimiento en nuestro corazón y hacemos ese giro y damos la espalda a lo que habíamos vivido, lo que estábamos haciendo y volvemos a Él, Él nos perdona y Él nos ayuda. Hay procesos, por supuesto, que tenemos que pasar, que tenemos que vivir para alinearnos, y depende de nuestra actitud, de nuestro trabajo, de estar activados, de activarnos en Él al 100 para poder estar en ese movimiento del Padre. Entonces, en el capítulo 3, el Padre nos habla de la visión del sumo sacerdote. Vamos a enfocarnos básicamente en el capítulo 4, que nos habla del candelero de oro, que es la menorá, y acá está pues la relación directa con la parashá que acabamos de estudiar. Pero acá el Padre le da un mensaje al sumo sacerdote Josué. Zacarías tiene una visión, tuvo 2 visiones en estos 2 capítulos, tuvo varias visiones al principio del libro, pero acá nos habla de la visión del capítulo 3 y la visión del capítulo 4. En la visión del capítulo 3 es con respecto al sumo sacerdote Josué. Dice: Josué aparece delante del Eterno con vestidura sucia mientras Satanás lo acusa. El Padre ordena quitarle la vestidura sucia y ponerle ropas limpias. Entonces acá vemos el significado, así como hizo con los levitas, así como ha hecho con nuestras vidas. El Señor, a través de la obra redentora de Yeshua, pues nos purificó, nos habla, anuncia esa obra de remisión. Y no hay un significado, dice que el Padre ofrece perdón, purificación y restauración. Y eso ese es el mensaje profético de la obra de Yeshua HaMashiach. Perdón, purificación y redención. En el libro de Pedro, en el capítulo 2, verso 24, refiriéndose a Yeshua, él dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Entonces ahí está el perdón, está la restauración, la purificación. O sea, Yeshua cargó nuestros pecados, Él llevó a la cruz nuestras iniquidades, lo que dan origen al pecado, la raíz del pecado, voluntariamente. Y su sacrificio tuvo como propósito reconciliarnos con ¿quién? Con el Padre. Darnos
ese libre acceso al Padre. ¿Para qué? Para que vivamos en justicia. ¿Y qué es vivir en justicia? Caminar alineado a lo que Él ha dicho. Caminar en su propósito, caminar en su diseño, en las instrucciones que Él nos está dando, para que podamos tener esas llamas encendidas. No se nos puede olvidar eso. Ahora en el capítulo 4, si nos habla del candelero de oro. Vamos a leer aquí unos versículos. Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo. Aquí está hablando Zacarías. Y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabéis qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló, diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zorobabel también fue un líder que animó a este pueblo, dirigió a este pueblo, lo guió a regresar a Israel, a la reconstrucción de la ciudad y del templo, a reconstruir y a levantar nuevamente la adoración al Eterno. Esa adoración en la cual tenemos que guiar nosotros a la reconstrucción de la obra del Eterno en cada vida. Dice, el profeta ve una menorá alimentada continuamente por 2 olivos. Entonces acá esta visión conecta directamente con la porción que leímos con el inicio de la parashá, donde se enciende la menorá, en el capítulo 8, en los primeros versículos. Esta visión ocurre cuando el pueblo de Judá había regresado del exilio en Babilonia y enfrentaba muchas dificultades para reconstruir el templo en Jerusalén. El Eterno le muestra esta visión al profeta para animar al pueblo y a su líder, Zorobabel, a la reconstrucción de esta ciudad. Este líder, como comenté, Zorobabel, él dirigió y guió al pueblo a regresar del exilio de Babilonia a esa reconstrucción en Jerusalén. Entonces, esta visión incluye la visión de Zacarías con respecto a la menorá, incluye, dice, una menorá de oro con 7 lámparas. Aquí está la similitud y cómo se relaciona directamente, conecta con la parashá. Dice, un depósito de aceite encima de la menorá, 2 olivos, uno a cada lado, conductos que llevan aceite continuamente desde los olivos hacia las lámparas. Entonces, para arder de día y de noche, así como el trabajo que tenía que hacer los sacerdotes, y que el Padre nos habla que tenemos nosotros que hacer. Continuamente, estar conectados a esa fuente de aceite, que es el Ruach HaKodesh, su presencia, su espíritu. Y dice, a diferencia de la menorá del tabernáculo, que necesitaba que los sacerdotes añadieran aceite regularmente, esta menorá recibe aceite de forma constante y sobrenatural. ¿De dónde? De estos conductos, pues estos olivos. Uno a cada lado. Entonces, en la parte de estos olivos, ahí está el aceite que va fluyendo, que nos habla de qué? Del Ruach HaKodesh, de su presencia. Bueno, y otra cosita, dice, el Padre le muestra a Zacarías la menorá, y esta nos habla de Yeshua. Ya lo estudiamos, simbolizando la presencia del Eterno, la luz, que es Yeshua, y la revelación del Ruach HaKodesh, que es
ese aceite que va fluyendo continuamente por estos conductos a estas lámparas. La menorá era de oro, igual nos habla de la pureza de Yeshua, los procesos que él vivió para darnos un lugar de hijos y una condición, esa condición que nos da Yeshua y esa posición. Él la pasó por nosotros y la sufrió por nosotros, para constituirnos entonces en reyes y sacerdotes. Y también la menorá nos habla del aceite que representa a Jacob, nos habla de la unción del Espíritu y su manifestación nos habla de la luz. Así como lo dijo en 8:12 en el libro de Juan. Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, el propósito de la luz nos dice en Juan 1, del 4 al 5. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas no la vencieron. Lo repetimos porque ese es el mensaje central de esta porción, que él es la luz. Yeshua es la luz. En él está la vida y la verdad, la luz de los hombres. Dice, cuando resplandece en las tinieblas no prevalecen, no la pueden vencer. En Juan 12:46 dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y también él dijo en Mateo 5:14-16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada en la luz no puede esconderse. Ya también lo leímos. Entonces fuimos llamados a hacer luz. No podemos escondernos debajo de un cajón y debajo de lo que representa un almud, ni estar escondidos, sino proyectar. Y dejar que sea él haciéndolo, aun cuando hay temor, aun cuando hay inseguridad, que no es fácil, pero él nos ayuda. El Padre nos ayuda. Ya nos ha ayudado y lo seguirá haciendo cuando nosotros le permitimos a él hacerlo. Entonces, los 7 brazos nos hablan de los 7 espíritus, nuevamente. Lo que nos habló en Isaías 1 está enfocada y relacionada concretamente en el encendido de la menorá. Y también nos hablan de muchas cosas del diseño del Padre en la palabra, como los 7 días de la semana, el día de descanso, que es el Shabbat. Estos 7 brazos también nos habla de esto. El día Kadosh, que es el día del Shabbat, nos habla de las 7 festividades santas, las ordenadas por el Eterno, las que acabamos celebramos 3 y faltan 3, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Y nos habla de la obra completa de Yeshua, lo que él haría, de lo que él sería, su función como es luz del mundo. Esto nos habla la menorá y nos habla este candelabro que en esta visión de Zacarías que le mostró a Zacarías. Y los 2 olivos representan, ¿qué representan estos 2 olivos? A Josué, que es la autoridad sacerdotal, y a Zorobabel, que es la autoridad civil. O sea, él fue quien los guió y los animó a regresar a esta ciudad en la reconstrucción, junto con Zacarías y con Josué. Entonces, el Eterno estaba trabajando a través de estos 2. ¿Para qué? Para restaurar este pueblo. Y el Padre trabaja a través de qué? Para restaurarnos, para llevarnos a esa plenitud, a esa libertad, a esa sanidad, a la sanidad que conquistó Yeshua HaMashiach. Y esto es de continuo en nuestras vidas. El Padre lo hace a través de su poder soberano, de su presencia, de su palabra. Entonces estos 2 olivos representan las fuentes mediante las cuales el Padre Eterno alimenta su obra. Entonces a través de Yeshua HaMashiach, esta autoridad sacerdotal nos representa a él, a Yeshua. Y la autoridad de Zorobabel es la autoridad que tenemos nosotros en él. Entonces esa luz no depende de nosotros, esa luz la tiene él. Y el mensaje central de esta Haftarah dice, la visión enseña que la vida espiritual no se sostiene solamente por disciplina. O sea, no podemos sostenernos solamente con nuestros talentos, con nuestras capacidades, nuestros dones, nuestro conocimiento, con el esfuerzo humano que nosotros podamos hacer. No podemos sostenernos. Es por su poder. Es por su poder.
Dice, así como la menorá necesitaba aceite para permanecer encendida, la persona necesita, nosotros como seres humanos, como sus hijos, necesitamos una fuente continua de renovación en nuestras vidas. Y esa renovación nos la da la Torá, la palabra, renovando constantemente nuestros pensamientos y transformando y quitando toda incredulidad, quebrantando todo estupor, toda mentira que se quiera levantar en contra del conocimiento, en contra de la verdad. El Padre le dijo en uno de los últimos versículos, que creo que no lo leí, en Zacarías 4:6, le dio un mensaje a Zorobabel. Dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Él le da este mensaje a Zorobabel y nos lo da a nosotros. No es con ejército, no es con nuestro poder, no es con nuestra fuerza, nuestras habilidades, con ese denuedo que podemos tener para hablar. No es. Es con su poder y su Santo Espíritu. Es con el poder del Ruach HaKodesh que la obra se puede edificar, se puede reconstruir, que se puede levantar y saltar la adoración, que se puede proyectar la luz de Yeshua y traer a Él, a muchos, a reconocer esa obra del Padre, esa obra de salvación a través de Yeshua HaMashiach. La obra del Padre avanza por su poder y presencia, inclusive cuando las circunstancias están opuestas. Así como avanzó en este pueblo, las circunstancias estaban opuestas a que Él hiciera la obra, a que ellos pudieran reconstruir. Entonces en la Parashá Aarón debe encender la menorá cada día, y en la visión de Zacarías Dios nos muestra una menorá que recibe aceite continuamente. ¿Cuál es la conexión? Aarón representa la responsabilidad nuestra, la de encender esa luz, de mantener esa luz encendida. Y la visión de Zacarías muestra que la fuente viene de Él. Y ambos muestran que nosotros debemos cuidar esa llama y que el Eterno es quien pone el aceite. Entonces es Él quien lo hace, es su presencia, nos pone el aceite para nosotros poder arder. Bueno, bendiciones mis amados, les bendigo y proclamo que esta palabra provoca un despertar y una activación, esa activación a la cual el Padre nos está llamando en este tiempo, a establecer su reino. Bendiciones.